Bueno, presidente, venía a esta su casa que usted conoce más que ninguno. Es realmente un honor tenerlo. Aquí hay una cantidad de consejeros que quieren entender cómo es que salen de consejeros del banco a manejar una división y ser presidentes de sus países. Entonces, de pronto usted les puede contar un poquito cómo, hablando de legalidad, de emprendimiento y de equidad, que fue su planteamiento en Colombia, logra uno elegirse presidente de Colombia después de todo lo que aprendió aquí en el BID. Pues, presidente, yo empezaría por decirle, ya que usted lo plantea en esos términos, que esta es la venganza de los consejeros. Porque normalmente hacíamos todo el trabajo y los directores se llevaban todo el crédito. Sigue siendo así. Pero no, seriamente, presidente, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Agradecerle a usted de corazón. Saludar a tantos compañeros, amigos del banco, tantos miembros también de la comunidad colombiana del BID. Y para mí es un gran honor. Y sí puedo decirle algo, y se lo digo de todo corazón, la mejor escuela que yo he tenido en mi vida profesional me la dio el BID. Me la dio por muchas razones. Me la dio por la conexión y la sensibilidad hacia los temas de desarrollo, pero también me la dio por lo que aprendí a lo largo de muchos años de mis compañeros en el banco. Y creo que experiencias como la que hoy estoy viviendo, espero que también motiven de verdad a que muchas más personas que están en el BID hagan esa transición también de ir de vuelta a los países, de hacer política, de participar en la formulación de políticas públicas, porque creo que esta ha sido y debe seguir siendo la escuela y la cuna de muchas personas que hagan grandes transformaciones en Latinoamérica. Oiga, presidente, así arrancando, ¿qué es lo que, cuando usted llega a la presidencia, el nivel de angustia que uno debe tener, la cantidad de presiones, qué es lo que a usted más le ayuda a balancearse para poder mantener la calma que mantiene, trabaja 20 horas al día? ¿Cómo logra, digamos, como ese equilibrio zen para poder manejar esa cantidad de ataques? Porque eso no creo que lo aprendió en el directorio. No, bueno, eso lo aprendí viendo cómo reaccionan los presidentes del banco. No, yo creo que lo que sirve mucho es uno tener lo que llamaría yo 2 velocidades. Lo que es el objetivo de largo plazo, los grandes objetivos de largo plazo, y también entender las cosas inmediatas, lo que llamamos en colombiano los chicharrones, los problemas urgentes del momento. Entonces, uno tiene que lidiar con los problemas que son inmediatos, pero uno no puede descuidar de ningún punto de vista la agenda de largo plazo. Entonces, eso implica tener que atender retos inmediatos de seguridad, pero también estar pensando hacia dónde queremos dar los saltos, por ejemplo, en algo que para mí ha sido una obsesión, y es que Colombia tenga un cambio estructural en la matriz energética y pasemos de 60 megavatios de capacidad instalada a 1.500 en 4 años, que al mismo tiempo en el que estoy pensando en resolver necesidades de financiamiento para el año, también estoy pensando en cómo Colombia va a dar un salto del 0.2% del PIB al 1.5% del PIB en inversión de ciencia y tecnología. Entonces yo creo que eso ayuda a tener el equilibrio. Pero sí, hay muchos retos, y yo creo que el reto más grande también, y lo he venido usando en varias conferencias, es el dilema latinoamericano de la política, que para mí es el dilema de los demagogos y los pedagogos. Es muy fácil ver demagogos y que han deteriorado economías y países completos, como lo que ha ocurrido en la hermana República de Venezuela, que creen que la riqueza se genera por decreto con el intervencionismo del Estado y terminan generando una hiperinflación incontrolable y el deterioro de todo. Y la labor del pedagogo, que es muchas veces tener que tomar decisiones impopulares, pero con la capacidad de enseñarle y comunicarse y conectar con la ciudadanía, mostrando cuáles son las decisiones de largo plazo. Yo creo que ese es el gran reto. Y por eso creo yo que los países que han tenido pedagogos son los países que están teniendo un mejor desempeño. Ahí está el gran reto de la conexión de la política con la formulación de políticas públicas.
Y hablando de pedagogía, ahora le toca la más importante, le tocó estrenarse con una reforma tributaria que a ningún pedagogo le queda fácil, pero ahora tiene una muy interesante que es el plan de desarrollo, que la Constitución colombiana establece que en el periodo de cada presidente desarrolla, digamos, su plan para los 4 años. ¿Cómo piensa hacer esa pedagogía? Pues déjeme, yo empiezo con la parte tributaria porque aquí quiero también ir un poco al BID. Cuando yo estaba en el directorio, pude ver varias reformas tributarias y yo puedo decir que el problema que han tenido muchas reformas tributarias en América Latina es la visión a veces profundamente fiscalista. Es decir, cómo recaudo más y cómo estoy preocupado es porque el déficit no pase de tanto, pero se deja de ver algo que también es fundamental, y es que los sistemas tributarios en muchos de nuestros países son totalmente inequitativos y al mismo tiempo no van de la mano con una ambición de crecimientos superiores al 4%. Entonces yo veo el caso de Colombia, recién llegado a la presidencia, y miro todos los reportes internacionales, carga tributaria para la pequeña y mediana empresa puede estar por el orden del 60 o 70% carga efectiva. Y veo además un país donde hay 22 millones de personas ocupadas, 8 millones de personas son las que están contribuyendo al sistema de seguridad social, se están pensionando menos de 3 millones, es decir, una informalidad creciente, y me encuentro con que el 80% del recaudo del impuesto de renta lo generan 3.700 empresas, y me encuentro que inclusive los reportes del BID hablan que el 60% de las empresas no tienen registro mercantil o registro único tributario. Entonces hay que tomar decisiones audaces y tomarlas para que la economía tenga más inversión y genere más empleo. Y la decisión que tomamos fue, sí, bajarle la carga a los generadores de empleo, a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, con decisiones como esta. Bajemos la tasa nominal del 33 al 30%, permitamos el 100% de la deducción del IVA a los bienes de capital, permitamos la deducción de impuestos locales y algo que además es revolucionario, un régimen simplificado donde con un solo impuesto las empresas que tengan ingresos hasta $1 millón al año van a pagar entre el 1.1 y el 11% máximo en una sola diligencia tributaria para formalizar y generar más inversión. A mí me parece que esa decisión nos va a permitir más inversión, más crecimiento y más formalización. Y la parte impopular, que teníamos que ver dónde se recortaba. Se intentaron algunas medidas que inclusive las habíamos discutido al interior del BID y que han estado en los documentos de agenda tributaria de cómo se puede tener una base de IVA más ampliada, pero de pronto con una mejor concentración de la carga. No se pudo y entonces teníamos el dilema. ¿Abandonamos entonces la reforma o tomamos una decisión y decimos concentrarnos en las personas de mayor ingreso? Eso nos permitió conseguir el 50% de la meta y lo demás lo lograremos con eficiencia, con facturación electrónica y con reducción también del gasto. Pero yo prefiero ser agresivo, decidido en las medidas audaces que pongan a crecer la economía. Y frente al plan de desarrollo, el plan de desarrollo va de la mano con esa reforma. Y el plan de desarrollo también, cuando le pusimos el nombre, que lo llamé Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, es pensando en que esta no es una conversación de izquierda y derecha. Aquí nos toca sentarnos a pensar en lo práctico y en las transformaciones sociales. ¿Qué recato del BID? Nosotros aquí lo hablamos y usted tuvo un gran liderazgo en la agenda de primera infancia. Este plan de desarrollo va a pasar de 1 millón a 2 millones de niños con atención integral a la primera infancia, lo cual es un cubrimiento casi que universal. Vamos a pasar de 4 a 7 millones de niños recibiendo alimentación escolar los 180 días del año con los micronutrientes para el aprendizaje. Y tiene el propósito de lograr para el 2022 la menor tasa de desempleo de los últimos 30 años, pasando del 9.6 al 7.9%, entre otras muchas cosas. Entonces, creo que es un plan de desarrollo integral y que va de la mano con esas decisiones fiscales que tomamos. Presidente, hablemos de un tema que obviamente para Colombia, y usted ha estado muy digamos, liderando desde que llegó al gobierno, la situación de Venezuela. Los cálculos mismos que nosotros hicimos en el BID le representan a Colombia casi medio punto del PIB, cosa que incluso validaron otras instituciones financieras multilaterales. Pero háblenos un poquito de por qué usted es optimista de que sale bien toda esta situación de Venezuela. Presidente, primero le digo lo siguiente. En alguna oportunidad
un célebre escritor, hablaba de los principios y decía que la diplomacia sin principios es hipocresía. Ver que un país cae prisionero de una dictadura que aniquila los poderes, la iniciativa privada, la prensa independiente, la persecución de la oposición, los crímenes sistemáticos, y seguir manteniendo un lenguaje diplomático donde las cosas se miran de lejos, a mí me parece que termina validando o generando una complicidad con ese régimen. Yo hice campaña a la presidencia de la República y fui senador de la República y siempre tuve claro que defender la libertad de Venezuela no es un tema de aspiraciones personales ni de buscar aplausos. Es el deber moral que tenemos todos acabar esa dictadura en Venezuela. Es el compromiso que debemos asumir todos, porque no hacerlo es condenar a Venezuela al fracaso. Y veo cuáles han sido las decisiones. Cuando yo llegué al Senado, varios compañeros habían intentado sacar votaciones, resoluciones por la liberación de los presos políticos en Venezuela. Lo intentó Juan Mario Lacerna, que en paz descanse, lo intentó Juan Lozano. Me puse en esa tarea y logré sacar la primera resolución 86-0 en el Senado de la República. Después dije hay que denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Se reía mucha gente. Eso no va a pasar. Hicimos la denuncia. Me acompañaron 76 senadores de Colombia, 50 congresistas de Chile. Se abrió la investigación preliminar y ya ese proceso está andando. Y dije, si llego a la presidencia de Colombia, voy a buscar un respaldo de otros jefes de Estado. Ya tenemos 8. Y después me decían, ¿pero cuál es el camino? Y empecé a hablar del cerco diplomático. También muchas personas veían eso con escepticismo. La verdad es que hoy tenemos el más grande cerco diplomático que se haya visto en este hemisferio, donde no solamente están la gran mayoría de países del hemisferio, sino recientemente la Unión Europea acorralando un dictador y validando la legitimidad de un presidente como Juan Guaidó. ¿Qué espero yo? Que ahora venga el efecto dominó en las Fuerzas Armadas de Venezuela, que ya estamos empezando a ver símbolos. Uno de los jefes importantes de la operación militar aérea ya se retiró y reconoció el liderazgo de Guaidó. Esto creo que va a ser muy importante. Y de otro punto de vista, estoy convencido que la transición hacia la democracia en Venezuela es la única posibilidad de la recuperación económica de Venezuela y va a ser un gran acelerador de la transformación social de Colombia, además de traer efectos en seguridad y al igual con otros países. Así que yo quiero aprovechar esta ocasión también para decirle algo, presidente, y perdóneme que yo rompa quizás aquí el protocolo o la diplomacia, pero yo quiero felicitarlo a usted porque usted y el secretario general Almagro fueron los 2 primeros jefes o cabezas de organismos multilaterales que reconocieron a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, y yo creo que ese mensaje del sistema interamericano es muy claro, y es que a la dictadura de Venezuela le llegó su final. Gracias, presidente. Hablemos un poco de otro tema. Cuando uno mira todos estos temas de Latinoamérica, y usted ha sido siempre un gran estudioso, a uno le asombra que como que estamos siempre patinando en la misma agenda, en la productividad, en los temas de flexibilidad laboral, en los temas de pensiones. Pero el mundo va a una velocidad exponencial. Todos estos temas tecnológicos que usted ha hablado, la economía naranja que es algo que usted lideró aquí desde el banco y que está poniendo en práctica, pero hay todos estos temas de corrupción, por ejemplo. Yo sé que usted se puso muy al frente de esto. ¿Qué tan difícil y cómo se imagina que usando la tecnología y en general con toda la reforma de justicia que ha planteado en Colombia, puede empezar otra vez el ciudadano a creer más en el Estado y un poco a combatir estos temas de corrupción? Lo primero, y que quiero hablar de la agenda, es que Latinoamérica tiene unos temas que van y vienen por circunstancias, y eso no es necesariamente bueno. Yo creo que nosotros sí tenemos que ir consolidando agendas y resultados. Sin duda Latinoamérica hoy está mucho mejor que hace 10, que hace 15, que hace 20 y que hace 30 años. Yo recuerdo el libro suyo de la década de América Latina y el libro suyo hacía un llamado a nuevos sectores productivos que iban a ser aceleradores de cambio.
Pero el problema es que América Latina, al final del día, muchas veces sus grandes impulsos terminan siendo afectados por situaciones exógenas. O es un choque en los precios del petróleo, o es un choque en los precios del cobre, o es un choque en los precios de las materias primas en general, o es un choque en los precios de los productos agrícolas, y eso muchas veces nos retrasa. O es una desaceleración de nuestros principales socios comerciales. Entonces, somos un continente con ímpetu, pero también muy expuesto a las situaciones exógenas. La pregunta es, ¿cómo podemos también ir mitigando esos riesgos? Porque no nos vamos a liberar del todo. Y hay temas, por ejemplo, que a mí sí me generan algo de frustración. El banco lleva años promoviendo la integración comercial y la verdad es que el comercio intrarregional en América Latina es triste. Es muy poco como porcentaje de nuestro comercio. Son muy pocos los países cuyas exportaciones como porcentaje del PIB superan el 25 o 30%. Entonces, ahí tenemos que hacer una agenda cada vez más agresiva para mitigar muchos de estos riesgos, y esto implica apostarle a casos como el de la Alianza del Pacífico, buscar una unión entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, que son decisiones necesarias. Pero en los otros temas que usted toca, por ejemplo en el de corrupción, yo he escuchado miles de profesores, veo miles de libros, veo tantas conversaciones en foros académicos, y yo creo que la lucha contra la corrupción es mucho más práctica de lo que muchas personas creen y empieza por lo más elemental. Cuando se está en una instancia de poder y uno ve lo que han sido culturas perniciosas, hay que ponerle el final. Yo tomé una decisión consciente y difícil, pero vamos a cambiar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a hablar de los proyectos, vamos a hablar de lo que es importante, pero vamos a acabar la cultura transaccional, y eso claro que me ha traído costos, pero también veo que ha ido acostumbrando a las instituciones a tener una relación más franca y sobre la mesa. Ese primer punto de partida, donde el Ejecutivo y el Legislativo ponen sus relaciones por encima de la mesa al escrutinio de la ciudadanía, a mí me parece que es el primer gran paso que tenemos que dar todos para acabar con la corrupción, y eso implica hacer eso, acabar con muchos de los escándalos que hemos visto en los últimos años en América Latina, donde se cambian votos por contratos o por concesiones. Y lo otro es la contratación pública. Más transparencia en la contratación pública, avanzar hacia los pliegos tipos en múltiples sectores y también facilitar la disponibilidad de información para que el ciudadano esté escrutando, exigiendo, pidiendo y reclamando cómo se ejecutan los recursos del Estado. Para mí esos son avances importantes. Y no voy a dejar de mencionar lo que a mí me parece que no podemos olvidar en la gran agenda. La mejor forma de vencer la corrupción es crear valores. Y resulta que en todas las grandes discusiones sobre educación que tiene la tecnocracia, se habla de matemáticas, se habla de ciencias, se habla de lenguaje, se habla de las pruebas PISA, pero se olvidó la discusión sobre la ética, sobre el humanismo y sobre los valores. Yo creo que eso tenemos que retomarlo también para crear esa sociedad que rechace de plano cualquier tentación de la corrupción. ¿Perdón? El fiscal. ¿Qué preguntas sobre el fiscal? El fiscal general de la Nación se ha presentado a todas las instancias donde a él le corresponde estar. El fiscal general de la Nación tendrá que responder cualquier cuestionamiento. Y lo que puedo decir con total tranquilidad frente a los casos que hay de corrupción en Colombia es que afortunadamente veo las instituciones fortalecidas para denunciar oportunamente, para desmantelar muchas de esas estructuras, y estoy viendo sanciones ejemplarizantes en muchos casos. Presidente, volvamos sobre otro tema porque usted hizo una apuesta pues muy audaz y difícil, un poco con lo que contaba ahorita, que es cambiar el sistema de relacionamiento político, bueno o malo el que había, lo que en Colombia se vino a llamar la mermelada, y también poner un gabinete de gente joven, técnica. Eso era echarse un saco encima complicado, porque mientras que poco a poco pues un grupo de gente muy buena que usted puso en el gobierno, pero sin esa experiencia política y a su vez en esa tensión con el Congreso, siente que, digamos, dentro de ese espacio de pedagogía que usted quiere hacer, está haciendo progreso. Pues lo primero, presidente, es que
La primera ley de la coherencia es gobernar con el programa con el cual uno hizo campaña. Y yo siempre le dije a los colombianos, vamos a buscar un gabinete de personas que más que representar feudos políticos, representen el conocimiento y la solvencia sobre los temas que van a manejar. Y a mí me parece que hemos cumplido con mucha claridad. Hemos elaborado un gabinete que ya lleva 6 meses y que ha venido cosechando grandes resultados. Aquí está con nosotros nuestro canciller, el doctor Carlos Holmes Trujillo, que además ha sido un líder de todo este cerco diplomático, que ha estado trabajando también en reformas consulares, que está mejorando la profesionalización inclusive de gran parte de la planta, promocionando más el talento interno de la Cancillería. Por primera vez en Colombia tenemos el 30% de los embajadores provenientes de la carrera diplomática y nuestra meta es tenerlo en el 50% en el año 2022 o inclusive aún más. Estamos tratando de llevar la misma política al servicio consular. Esos son transformaciones de fondo. Está el ministro de Comercio aquí, el doctor José Manuel Restrepo, que viene de ser rector de la Universidad del Rosario, un experto en temas económicos y que ha liderado desde el Ministerio de Comercio 3 tareas vitales: fábricas de productividad, llegando a 4.000 empresas para mejorar su desempeño; campaña Compra lo Nuestro, para que haya un sentimiento de propiedad sobre el producto colombiano y se valore el emprendimiento colombiano. Y en solo 6 meses hemos intervenido más de 120 trámites para digitalizarlos, eliminarlos o digitalizarlos. Y que puedan ser no necesariamente presenciales, claro, sino en línea, por ejemplo. Facilitando los servicios a los ciudadanos. Entonces yo le podría decir ministerio por ministerio cosas que se están haciendo y yo prefiero dar esa batalla, pero que el país se vaya acostumbrando a que más allá de la representación política, lo que hay que buscar es personas solventes y conocedoras de las materias que van a dirigir. Y usted pregunta sobre la experiencia política. La experiencia política, yo todavía no he logrado entender qué significa, porque si por experiencia política se busca es que sean personas expertas en el triqui-trueque, pues a mí no me interesa tener esa experiencia política. Si por experiencia política lo que significa es tener capacidad de comunicar, de ir al Congreso, de defender las políticas por principios y de estar dispuesto a elaborar un proyecto de país escuchando a los demás, pero no sobre la base de triqui-trueques, a mí me parece que el gabinete ha ido avanzando. Pero además quiero hacerle un reconocimiento también al Congreso, porque a mí no me interesa estar demonizando o satanizando al Congreso. El Congreso ha respondido. Nosotros logramos sacar 6 leyes en 4 meses, que está muy en el promedio de las leyes que han sacado los últimos gobiernos en sus primeros 4 meses, pero adicionalmente hemos tramitado reformas constitucionales que van andando. Yo prefiero a veces que me derroten con proyectos, pero que el país vea que hay coherencia y hay consistencia en que lo que prima es el diálogo por las ideas que la transaccionalidad de la política. Muy bien, presidente, muchas gracias. Yo no puedo dejar de preguntarle por la economía naranja. Usted aquí nos puso a todos en este banco a pensar en la economía naranja y ahora le tocó ejecutar un programa de economía naranja. Cuéntenos cómo va con eso. Pues primero déjeme, yo voy a decir aquí algunas infidencias. La primera, yo quiero hacerle un reconocimiento, porque el término de la economía naranja, y al haber avanzado con el libro, el haber promovido esa iniciativa, pues se la debo también a que usted me alcahueteó esa idea. Yo fui y le dije, presidente Moreno, y usted escuchó y me dijo, para adelante. Hacer transformaciones en instituciones como esta requieren también esa voluntad política, administrativa de quien la lidera, y el éxito de la economía naranja también tiene que ver con el liderazgo suyo al interior de la institución. Gracias, presidente. Pero yo quiero también contar una anécdota, y yo recuerdo que usted me dijo, cuando yo le hablé de eso, me dijo, váyase a hablar con el economista jefe. Entonces yo me fui a hablar con el economista jefe, le dije, mira, es que vamos a hacer un libro sobre la economía naranja, y era mucho el escepticismo. Entonces ya había no solamente en la economía naranja, tranquilo. Entonces, óigame la historia, porque esto es una lección que le puede servir a varios compañeros del banco. Entonces yo ya había ido y venido como 6 veces de la oficina del economista jefe, y dije, primero voy a hacer el libro y ya después sigo tocando puertas. Entonces terminamos el libro
se lo mostré a usted, lo compartí con otras personas, y entonces me decían que para que el libro lo publicaran tenía que pasar como 10 comités, muy Vidish, y entonces debo decir que me salvó la vida la directora de la biblioteca, que era la experta en los documentos del banco, porque ella muy simpática me dijo, che, Iván, no te compliques, los manuales no necesitan pasar por los comités. Y entonces aprendí que cuando el libro se publicó, y por eso ustedes ven la primera página, dice, el presente manual busca... y la linda historia es que ese manual sigue siendo hoy, casi 6 años después de publicado, el libro más descargado que tiene la plataforma digital del banco. Mi mensaje, ¿cuál es? El banco no puede tenerle miedo a innovar con estas cosas, y yo lo quiero felicitar porque cuando yo me fui del banco, usted me preguntó que cuál debería ser la siguiente etapa de la economía naranja, y yo le dije, esto tiene que ser operacional. Esto tiene que llegar con proyectos puntuales de sector privado y también de sector público. Ustedes lanzaron el Distrito Naranja de Asunción, una operación que ha funcionado bastante bien. Ana María sé que ha estado también liderando muchos de estos temas y ya hemos tenido varios proyectos. Yo espero también que surjan PBLs donde tengamos el marco regulatorio para las industrias creativas, y yo debo decir que ese sello tiene que seguir siendo un sello del BID. El BID no puede dejar perder ese tema, porque además lo veo de la siguiente manera. Ese va a ser el gran dinamizador de nuevos empleos en América Latina. En Colombia es 3.4% del PIB y queremos llevarlo al 6%. En Colombia genera más de 800.000 empleos directos e indirectos. Hasta ahora había crecido de manera silvestre y por primera vez estamos tomando las decisiones regulatorias para que sea transformador. Así que yo lo sigo invitando, presidente, porque creo que se va a hacer una parte importante de su legado a que consoliden operacionalmente ese tema. Bueno, presidente, yo aquí tengo al embajador, a todos muy nerviosos con su agenda. Sé que tiene que ir a otro banco que hay por aquí en la ciudad, pero diga que no es al Wells Fargo, porque si no... Ni al Credit Union, ¿no? Que debería ir a chequear la... Ahí ya pasó temprano esta mañana, Julián. Pero en todo caso, de verdad, presidente, qué honor tenerlo acá. Agradecerle por su tiempo, por todas sus ideas y sobre todo esta última respuesta que nos deja, porque me parece que es una enorme reflexión para lo que somos como institución. Y es la noción de lo que significa el riesgo. El riesgo no es el riesgo por el riesgo, sino el riesgo a innovar y hacer las cosas distintas. Y yo creo que eso es algo sobre lo cual usted nos mostró un pequeño capítulo de cómo se innova en el banco. Y es el tipo de cosas que tenemos. No la vayan a tomar contra la señora de la biblioteca. Pero de verdad, muchas gracias. Nos deja con muchas reflexiones. A todos los consejeros del banco, se las puso bien alta la vara, pero en todo caso, presidente, de verdad, muchas gracias. Es un honor tenerlo en esta su casa, y sabe que cuenta con un equipo de profesionales que lo único que quieren es que usted tenga un enorme éxito y que estamos hipotecados en el mismo. De nuevo, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos. Es un gran placer. Muy bien.